Que el Señor le bendiga, hermano. Qué bueno que podemos estar reunidos una vez más en la casa de Dios como familia, ¿verdad? Esta que se convierte la casa del Señor esta noche. Venimos y vamos a hablar un poco acerca del alcance del pecado y la justicia en Cristo. Si justo va conmigo, por favor, a Romanos 5. Vamos a leer del 12 hasta el versículo 19. Romanos 5, 12, 19. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque nos permites reunirnos esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Sabemos, amado Padre, que en tus manos estamos, Señor. Sabemos, Señor, que eres tú el que edifica tu iglesia. Sin embargo, Padre, queremos ser diligentes y queremos siempre, Señor, estar prestos a lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, a través de los predicadores, Señor, a través de nuestros pastores. Por esa razón, Señor, ponemos en tus manos este servicio y te pedimos que seas tú glorificado de principio a fin, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a comenzar hablando, o quiero introducir este sermón hablando un poco acerca del alcance del pecado. El pecado, amado hermano, es evidente obviamente en la vida de las personas. Ahora, no podemos dejar de lado que la manera en cómo pasamos de Génesis 1 a Génesis 2, la expulsión de la tierra prometida en Génesis 3, el asesinato en Génesis 4, el estribillo en Génesis 5, y de esta manera entendemos entonces que el pecado entra al mundo en Génesis 3. Ahora, vemos acá el pecado en la historia bíblica, es decir, cuando el Señor crea y lo hace, crea al hombre, crea a Adán y crea a Eva sin ningún pecado. Amén. Ahora, la desobediencia fue la que hizo que ellos pecaran. La desobediencia, la tentación, obviamente, hizo que Adán y Eva comieran del fruto y pecaran como tal. Ahora, el pecado es una preocupación dominante en el Antiguo Testamento. Hay varias palabras usadas en el hebreo que resultan o que significan o que son usadas para el pecado como tal. Una de las palabras más comunes que tenemos aparece unas 600 veces en el Antiguo Testamento e implica la sensación de perder, fallar y no alcanzar el objetivo. Es decir, cuando pecamos nosotros estamos errando al blanco o no le estamos dando al blanco como tal.
El segundo término que podemos encontrar, ¿verdad?, traducido como iniquidad, lo podemos también ver como maldad o perversión en traducciones más modernas. Su significado quiere decir quebrar o retorcer. Aquí la imagen es una perversión como tal. Entonces comenzamos a ver nosotros que el pecado afecta a la humanidad como tal. Un tercer término, mi amado hermano, se traduce como transgresión, se traduce también como sublevación o rebelión, un crimen. De igual manera, aquí puede ser equivalente: el pecado es un comportamiento criminal en contra de la ley de Dios. Entonces vemos cómo de alguna manera el pecado viene y entra a la humanidad y afecta a la humanidad como tal. Es decir, que nosotros somos pecadores porque por la desobediencia de Adán se nos imputa la pecaminosidad como tal. Es lo que el texto dice. De igual manera, vemos en Génesis 3:5 que la solución al pecado, o mejor dicho, vemos que la solución al pecado es Jesucristo como tal. Ahora, en Génesis 3, del 1 al 7, vemos la esencia del pecado. Vamos a leer Génesis 3, del 1 al 7. Si gusta, vaya conmigo. Dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que encontramos acá, entonces, amado hermano, es la esencia del pecado. Adán, como les decía, Adán y Eva no conocían el pecado como tal. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Y hay un problema que debemos ver que sucede con el pecado. En primera instancia, en Génesis 3, del 1 al 7, encontramos que se buscó redefinir la base del conocimiento. Es decir, se dio una respuesta diferente a la pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Mientras Dios había dicho a Adán y a Eva que ellos morirían si comían, esa era la verdad, eso era lo que el Señor había proporcionado, o lo que el Señor había mandado a que las personas, a que Adán y Eva pudieran no hacer. La serpiente dijo: no moriréis. Y vemos realmente cómo fueron ellos tentados como tal. Eva decidió no creer lo que Dios había dicho y realizar este experimento para ver si Dios hablaba con sinceridad. De una manera como pasa acá, le pasa a Eva, también nosotros algunas veces redefinimos en algún punto lo que el Señor dice de su verdad. Conocemos la verdad, conocemos que Jesucristo es la verdad, conocemos que debemos ser obedientes, conocemos que el Señor ha dado su ley nos ha dado su ley a nosotros para que vivamos de una manera recta y debemos vivir de una manera santa, pero vamos en contra y pensamos y redefinimos realmente lo que es la verdad. Es una consecuencia de esta tentación y de querer redefinir verdaderamente este conocimiento que nosotros ya tenemos en nuestra mente, que ya tenemos en nuestro corazón. De igual manera, vemos el pecado, dice el que no podemos seguir la palabra de Dios, sino que le estaba diciendo la serpiente que el pecado el pecado dice: no puedes seguir la palabra de Dios, te llevará por el camino del mal, cosa que realmente
no es así, mi amado hermano. Entonces, lastimosamente, cuando vemos este texto, encontramos que la verdad quiere ser redefinida. Es así como el pecado nos afecta a nosotros de una manera tal que creemos que podemos redefinir lo que es cierto, lo que el Señor ha dado a nuestras vidas. De igual manera, se busca redefinir la base de los estándares morales. Dio una respuesta a la pregunta, entonces, ¿qué es lo correcto? Ya vimos la primera pregunta, ¿qué es la verdad? El pecado también busca redefinir qué es lo correcto. Dios había dicho que era moralmente correcto que Adán y Eva no comieran del fruto de ese árbol. En Génesis 2:17 encontramos entonces que el mandato era no coman, eso era lo correcto por hacer. Cuando estamos cegados por el pecado, cuando queremos redefinir básicamente lo que es lo correcto a través de la luz o a la luz de lo que nosotros pensamos que es lo correcto, hay un problema, porque somos cegados por el mundo y queremos redefinir realmente lo que es lo correcto, cuando el Señor ha dicho, yo te estoy dando qué es lo correcto, la palabra de Dios es lo correcto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas debo hacer? Le preguntamos al Señor. ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué debo dejar? Evaluamos nosotros las decisiones, lo que es lo correcto a la luz de las Escrituras, a lo que el Señor ya ha dicho que hagamos, o hacemos lo que nosotros creemos que es correcto como tal. Adán y Eva hicieron o pensaron o redefinieron qué era lo correcto para ellos. Ya se había dado este mandato para ellos, que no comieran, pero la serpiente sugirió que sería correcto comer del fruto y que al comerlo Adán y Eva serían como Dios. Entonces vemos acá en esencia el pecado mostrándose en la vida de Adán y Eva, al querer redefinir de esta manera qué era lo correcto y qué no era lo correcto. El Señor ya lo había dicho. De igual manera, el pecado, hermano, busca redefinir la base de la identidad. Dios dio una respuesta diferente, a la pregunta, ¿quién soy yo? La respuesta correcta era que Adán y Eva eran criaturas de Dios, es decir, dependían de Él como tal, amados hermanos, como nosotros dependemos de Él también como tal, pero debían ser siempre subordinados a Él como su creador y Señor. Ese es el modelo que el Señor entrega a Adán y Eva. Ese es el modelo como tal. Vemos el modelo que nosotros somos las criaturas y le debemos al Señor adoración, le debemos al Señor la alabanza, le debemos al Señor la gloria. Pero Eva y luego Adán sucumbieron ante la tentación de ser como Dios y de ponerse en ese papel de Dios como tal. Y escucharon lo que la serpiente estaba diciendo. Escucharon lo que la serpiente decía y redefinieron en algún punto la identidad que nosotros tenemos como tal. Por eso encontramos acá que la esencia del pecado está en Génesis 3 de esta manera. El sufrimiento, la enfermedad, los dolores, los desastres naturales no existen antes de este momento, pero son el resultado de la caída. Es acá que resulta como tal estas cosas que ahora podemos sufrir, las enfermedades, el sufrimiento, la enfermedad, los dolores, los desastres naturales, no existen antes de ese momento una vez más, pero son el resultado de la caída. Luego podemos ver de la manera siguiente, amado hermano, como el origen del pecado. Lo primero que debemos entender como tal, que el pecado no se origina en Dios. El pecado y el mal en la teología bíblica son completamente ajenos a Dios. Es decir, Dios no tiene pecado como tal. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Es decir, no está originado en Dios, mi amado hermano, el pecado. Ahora, vemos
también, mi amado hermano, la soberanía de Dios en la caída. Pensamos en la historia de Job como tal. En la historia de Job, Satanás no tiene poder sobre Job sin la aprobación de Dios. Es decir, el Señor viene y permite que estas cosas sucedan porque es soberano. El pecado entra porque Él lo permite de esta manera. Y vemos la soberanía de Dios acá como tal. Luego, mi amado hermano, quiero llevarlo también a ver algunas declaraciones acerca de lo que sucede con el pecado. Con el pecado, mi amado hermano, tenemos una corrupción heredada, tenemos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán, y es a lo que vamos a entrar al texto. Si gusta, va conmigo a Romanos 5:12 una vez más. Amén. Dice Romanos 5:12, como lo leímos: por tanto, de tal manera entonces, mi amado hermano, que por Adán, solamente por Adán, dice, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, todos somos condenados o somos declarados o morimos a causa del pecado por la condenación que viene a través de Adán, por la desobediencia que viene a través de Adán. Adán inicia el pecado que viene al mundo. No tuvo que ser por muchos, sino que a través de uno es que viene el pecado. El impacto del pecado es grande en la vida de las personas, como fue en Adán también. Ahora, lo que podemos encontrar acá, la primera verdad que podemos encontrar en este texto es que encontramos nuestra condenación en la obra de Adán, en lo que Adán había hecho, en lo que Adán había decidido por hacer. Entonces, vemos realmente que Adán es el canal primero por el cual el pecado entra. Ahora, ¿qué pasa cuando Adán peca como tal? Lo primero que pasa es que, como dice el texto, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre, y la muerte a causa del pecado. ¿Qué tipo de muerte, amado hermano? ¿Cuál es la muerte que encontramos en Adán? Es una muerte espiritual. En primera instancia entendemos que la muerte espiritual tiene que ver totalmente con la separación que tenemos con Dios. Es decir, por naturaleza estamos separados de Dios. La muerte acá, Pablo hace referencia a una muerte espiritual, pero también hace referencia a una muerte física. La muerte física que experimenta todo ser humano. Adán y Eva fueron creados para que esto no sucediera. Sin embargo, por la desobediencia de Adán, viene la muerte y entra la muerte, y ahora morimos espiritualmente, pero también morimos físicamente. De igual manera, hay otro tipo de muerte que es la muerte eterna. Se le llama también la segunda muerte. Esta muerte incluye la separación de Dios, pero también el tormento eterno por falta de la redención. Entonces, vemos acá que lo que Adán hizo en Génesis 3, lo que Adán decidió hacer de esta manera en Génesis 3, afecta de una manera grande y trae la muerte como tal, como dice el versículo 12, por este pecado, por la transgresión, por la decisión que Adán tuvo, viene la muerte como tal. Esta separación, si nosotros no tenemos a Cristo, estamos separados de Él. Si no tenemos a Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos en separación total. Ahora, ¿qué pasa cuando viene Adán y peca y viene la muerte por el pecado? La muerte se extiende también, no solamente se aplica a Adán, sino que se extiende a toda la humanidad como tal. La muerte afecta
a todo el que nace después de Adán, a todo el que es humano, excepto a Cristo. Nadie excepto Cristo dejó de estar afectado por el pecado. De manera extensiva alcanza a cada cabeza, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada adulto. No hay acepción de personas excepto, una vez más, Cristo como tal. Entonces, por Adán es que la muerte entra al mundo y es que nosotros somos declarados de esa manera. Se considera a todo el mundo pecador por Adán. Aunque no se haya cometido ningún pecado, aunque los niños en este caso que estén, los niños pequeños, los niños que están, que no han cometido algún pecado como tal, se consideran pecadores también. No porque hayan cometido ya un pecado como tal, sino porque se les ha imputado el pecado. Amén. Entonces, esa es la verdad por la cual nosotros, esa es la verdad, es una verdad realmente que encontramos en nuestras vidas si no venimos al Señor. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos separados de Dios y eso no había, ese no era la manera en que el Señor había creado a Adán y Eva, sino para tener una relación que fuera una relación estrecha con Él. Amén. Estrecha con Él. Entonces, cuando viene la serpiente y hace que Adán y Eva o trae la tentación a ellos, viene la muerte para toda la humanidad y afecta a toda la humanidad como tal. Ahora, aunque dice el versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió de todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Lo que debemos recordar es que cuando el Señor crea a Adán y Eva, los crea de esta manera, pero la ley de Moisés fue dada mucho tiempo después. Entonces, que no haya habido ley, perdón, como pecado, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Eso quiere decir de que antes de la ley, no importa que la ley no haya sido dada, había este pecado en el mundo como tal. Amén. La ley viene a determinar, la ley de Moisés fue dada a nuestro Dios, por nuestro Dios, hasta el Éxodo 20. Nadie conocía antes estos 10 mandamientos. Sin embargo, eso no quiere decir que no estábamos condenados como tal, que las personas que vivieron desde Adán hasta Moisés y que no creyeron en el Señor o no buscaron la esperanza o no vieron la esperanza como tal, fueron condenados también por esta muerte, por esta separación como tal. A nadie se culpa. El texto nos dice en el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Lo que Pablo está tratando de decirnos acá es que viene la ley y encontramos que si nosotros cometemos un pecado como el pecado de adulterio, ese pecado es regido por esta ley porque el Señor dice que no debemos adulterar. Sin embargo, no importaba. El apóstol Pablo nos dice que no importa que esa ley, que esos 10 mandamientos no estuvieran dados, sí éramos culpables o sí fueron culpables porque transgredieron, porque por Adán transgreden y somos llamados pecadores como tal. Entonces, no importa que no haya habido ley. De igual manera, en el versículo 14 dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Una vez más, entendemos acá, mi amado hermano, que la muerte estaba reinando, la muerte está presente en la generación antes que los mandamientos fueran dados. No excluye a nadie. Los que no conocían el mandato que se había dado a Adán, obviamente las personas que vivieron desde Adán hasta Moisés, no conocían lo que obviamente Adán había hecho, el pecado como tal que Adán había hecho. Sin embargo, eran condenados. Entonces, es por eso que encontramos nuestra condenación en la obra de Adán, en lo que Adán había hecho, la imputación del pecado como tal.
Y de esta manera, mi amado hermano, entendemos que si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, necesitamos de un redentor. Necesitamos de Cristo Jesús. Es por eso que la justicia de Cristo la justicia de Cristo hace abundar la gracia y el don con muchos. En el versículo 15 encontramos y dice: pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Es decir, lo que Pablo nos está diciendo acá es que de modo contrario, diferente sucede con la salvación. La forma de aplicar o de salvar es diferente como tal. El pecado de Adán declara muerte para todos. Sin embargo, la justicia de Cristo declara vida eterna para muchos también. Es decir, para los que creen en el Señor como tal. Entonces, por ahí encontramos, amados hermanos, que necesitamos la justicia de Cristo. Necesitamos la justicia de Dios. Es por eso que entendemos que el alcance del pecado es un alcance grande, es un alcance para toda la humanidad como tal. Entonces, podemos decir que esa es aquella mala noticia, que si no creemos en nuestro Señor Jesucristo, en quien abunda la gracia y el don para muchos, entonces estamos condenados, estamos muertos y estamos en condenación eterna como tal. No solamente separados, ¿verdad? No solamente separados de Dios, sino también condenados a una condenación eterna. En el versículo 15, de igual manera, el versículo 15 nos dice: porque si por la transgresión de uno, es decir, por la transgresión de Adán, murieron muchos, o sea, fueron declarados muchos muertos, de una manera más intensa, es decir, mucho más la gracia de Dios. Lo que vemos acá es que la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, viene a través de la obra o de la justicia de Cristo, que nos hace abundar, o que se hace abundar, y el don también para aquellos que creen como tal. Aparte, el versículo 15 nos dice: y mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre. ¿Qué hombre, mi amado hermano? Jesucristo. Es por eso que encontramos y entendemos que la justicia de Cristo nos ayuda o nos hace abundar la gracia y el don para muchos, para todos aquellos que creen. Si por el pecado de Adán y Eva muchos fueron condenados, entonces por la justicia de Cristo muchos van a ser salvos. Es la buena noticia como tal, lo que nosotros podemos encontrar como tal. La justicia de Cristo, mi amado hermano, la podemos ver nosotros acá, de la manera en que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo, que abunda para los muchos, para todos aquellos que creen. No de una manera universal, mi amado hermano, porque entendemos que no todos van a ser salvos, sino solamente aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo es que van a ser salvos como tal. En el versículo 16 dice: tampoco sucede con el don. Es decir, hay un contraste entre el don, que es la salvación, y lo que dice: tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Es decir, hay un contraste, y dice un contraste entre el don y la salvación y lo que vino, es decir, el que pecó, que es Adán, que vino la muerte. Lo que resultó por la muerte, lo que resultó por lo que vino de parte de Adán, es juicio para muerte. La declaración de culpa, hay una declaración de culpa que es real, que los que no creen en el Hijo de Dios tienen como fin la condenación o la muerte eterna. Es decir, la separación total de nuestro Dios. Esto éramos nosotros antes de venir al Señor. Estábamos muertos una vez más en nuestros delitos y pecados. Había un juicio que estaba siendo declarado para nosotros, que era inminente. Nadie escapa, como nadie escapa del pecado,
tampoco nadie que no crea en Cristo escapa del juicio y vive con dicho juicio hasta llegar a creer. Es decir, cuando nosotros no venimos al Señor, entendemos, mi amado hermano, que hay un juicio el cual es real, es certero. El versículo 16 nos dice: tampoco sucede con el don, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión. Es decir, el juicio surge a través de la transgresión de Adán, del pecado que Adán cometió. Y viene a nosotros ahora como tal, a los que no creen como tal, pero a los que creen, si nosotros seguimos viendo la justicia de Cristo, restaura esta enemistad que teníamos para con Dios. El versículo 16 de igual manera nos dice que ciertamente el juicio surge a causa de una transgresión, resultando condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Es decir, que por la obra de Cristo en la cruz, nosotros somos justificados. Antes estábamos declarados para muerte, pero hoy en Cristo Jesús estamos siendo declarados para vida como tal. Como entendemos, es un término legal que el apóstol Pablo ocupa acá, el cual este documento o esta declaración ahora ha sido cambiada porque creemos en el Señor. Ya no somos declarados, como el mismo versículo 16 nos dice, para condenación, sino ahora somos declarados en justificación por Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, que es lo que nosotros debemos reconocer, que la justicia de Cristo restaura la enemistad que teníamos para con Dios. Lo que sucedió en Génesis 3 es la transgresión como tal y la amistad que había entre Adán y Eva y el Señor o Dios fue quebrada y fue rota. Entonces había que el Señor crea un plan, genera un plan, ¿verdad? O tiene en mente un plan que es Cristo Jesús como tal, para que esa transgresión pueda ser para que esa enemistad que esa amistad que fue rota, que se genera en enemistad, pueda ser restablecida. Es la única manera, y la justicia de Cristo nos ayuda a poder restablecer esta enemistad que tenemos para con Dios. Nosotros de ninguna manera, mi amado hermano, podemos o encontramos por nuestros propios medios al Señor. Es el Señor quien nos encuentra a nosotros, es el Señor quien nos salva y que nos trae como tal. Entonces, solamente por la justicia de Cristo, porque como ya vimos, estábamos muertos por Adán, por nuestro padre Adán, estábamos muertos, pero ahora por Cristo como tal, que es el postrer Adán, podemos tener esta justificación en Cristo, para que esta enemistad que teníamos con el Señor ahora pueda ser restablecida. De ninguna manera nosotros queremos venir al Señor, sino el Señor una vez más lo hace. Es Dios mismo. Por eso el versículo 16 nos está hablando que resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. La obra de Cristo es la que nos da esta justificación como tal y nos declara justos delante de Él. De manera contraria, la transgresión o al pecado surge por uno para todos a través de múltiples pecados, es decir, la salvación viene por todos estos que pecaron. Nadie se puede salvar, es decir, la justificación es de Cristo como tal. En el versículo, mi amado hermano, 17, encontramos, se dice: porque si por la transgresión, es decir, de esta manera, por el pecado de Adán que alcanza a todos, reinó la muerte, como lo vimos, la muerte entra con el pecado, reina en el mundo, en los que no han creído en Dios. Las personas que no han creído en el Señor Jesucristo, en nuestro Señor, están viviendo y están siendo reinados por el pecado. Es lo que dice el versículo 17: porque si por la transgresión, es decir, por el pecado de uno, por el pecado de Adán, por esto reinó la muerte, que mucho más reinarán en vida
es decir, una vez más, de una manera más intensa y magnificada, la obra de Cristo acá, reinarán en vida por medio de uno. Aquí encontramos un contraste ante la muerte por Adán y vida por Cristo. Los que ahora creen están en novedad de vida y vivimos por Cristo como tal. Es decir, la justicia de Cristo nos declara vida eterna para todos, para quienes creen en Él, amado hermano. Es Cristo el que con su justicia declara vida eterna para nosotros, para todos aquellos que creen. El versículo 17 dice: por uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando el apóstol Pablo nos dice los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, lo que nos está diciendo es que nadie está buscándolo. Lo reciben. Recibir es en este punto un verbo que nos ayuda a entender que nosotros no queríamos ir a Él y que el Señor vino a nosotros. Es el Señor quien busca a Adán y Eva y les pregunta en la caída, en Génesis 3, encontramos que el Señor les pregunta que por qué estaban ellos escondidos, qué pasa. Sin embargo, mi amado hermano, entendemos que es el Señor que nos trae y nos ayuda de esta manera. Es por eso que la justicia de Cristo declara vida eterna para aquellos o para quienes creen en Él. No podemos tener vida eterna de otra manera. Como nosotros vimos, la muerte reinó o reina en la vida de aquellos que no quieren nada con el Señor. ¿Qué muerte? Esa muerte espiritual, ¿verdad? Obviamente esa muerte física y también esa muerte eterna o esa separación eterna que es en la que viven o por la que están siendo reinados aquellos que no están creyendo en el Señor como tal. Hay una separación total. Sin embargo, en contraste encontramos que la justicia de Cristo, entonces ahora, cuando venimos a Él, podemos tener esta vida eterna como tal. Es por eso que este versículo nos dice: porque si por la transgresión de uno, por este reino de la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí está haciendo referencia a este don que es la fe como tal. La recibimos de parte de Él y solamente por Él podemos tener esta vida eterna y podemos vivir. Y encontramos que antes estábamos muertos y ahora vivimos por la justicia de Cristo. De igual manera, la obediencia de Cristo resulta en justificación de vida para los que creen. El versículo 18 dice: así pues, o sea, de esta manera, tal como por una transgresión, una vez más, por la transgresión de Adán, resultó la condenación de todos los hombres, es decir, el alcance que Pablo reconoce, el alcance que tiene el pecado como tal. Pablo reconoce que de esta manera, como la transgresión resultó en la condenación de todos los hombres, todos aquellos que vinieron después de Adán, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, para todos aquellos. Aquí obviamente debemos entender que no pueden ser todos como tal, ¿verdad? Porque no creemos en una universalidad de la salvación como tal. Sin embargo, son aquellos que creen en el Señor, que creen y vemos el impacto realmente, mi amado hermano, el resultado de la justicia como tal que tiene o que ahora tenemos porque creemos en el Señor. De otra manera no podemos hacerlo. De otra manera, la justicia de Cristo, sin la justicia de Cristo no podemos hacerlo. Es el Señor, mi amado hermano, quien nos da la salvación como tal. En el versículo, mi amado hermano, 19, encontramos y dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos
pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, porque la desobediencia, lo que el pecado hizo, la desobediencia que tuvo Adán allá en el Génesis 3, de esa manera afectó a todos los hombres y fueron constituidos pecadores, es decir, llamados pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Somos constituidos justos por la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo resulta en justificación de vida para todos aquellos que creen. De otra manera, mi amado hermano, no podemos venir al Señor. Es por eso que encontramos este contraste en Romanos 5, ¿verdad? Encontramos nuestra condenación en la obra de Adán, porque Adán imputa el pecado en nosotros, pero de igual manera la justicia de Cristo hace abundar la gracia y el don para muchos. De igual manera, mi amado hermano, la justicia de Cristo restaura la enemistad que teníamos para con Dios. Y la justicia de Cristo declara vida eterna para quienes creen en Él como tal. También, como último, encontramos que la obediencia de Cristo resulta en justificación de vida para todos aquellos que creen. El apóstol Pablo en este capítulo entiende los resultados de la justificación y nos dice que por uno entonces fueron todos pecadores, pero también por uno, que es el postrer Adán, que es Jesús, podemos también tener nosotros la justificación y podemos también tener salvación por nuestros pecados, mis amados hermanos. Por esa razón debemos y tenemos la responsabilidad debemos, cuando pecamos, obviamente, de pedir perdón por nuestros pecados al Señor. La vida en Cristo o la justificación como tal nos ayuda a poder hacerlo de esta manera. Cometemos un pecado, entonces pidamos perdón al Señor como tal. La justicia de Cristo que ahora tenemos, la justicia de Cristo que declara vida eterna para nosotros, para todos aquellos que creen, nos capacita a hacerlo de esta manera. Amén. De igual manera, como Cristo fue obediente, o sea, la obediencia de Cristo que resulta en justificación de vida para los que creen, entonces debemos vivir de esta manera como tal, creyendo en que el Señor va y nos lleva a poder entender, amado hermano, que acá pues nosotros tenemos la justificación como tal y vivimos como tal porque el Señor lo determinó de esta manera. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, ¿verdad? Porque vivir una vida cristiana de manera correcta es complicado, pero la obra de Cristo en la cruz nos capacita, nos santifica, nos ha ayudado y nos ha traído hasta acá donde estamos para poder nosotros entender que Cristo ha pagado nuestros pecados, nos ha declarado justos. Como Adán nos declaró pecadores a todos sin nosotros haber cometido un pecado como tal. El Señor tenía en su plan que Cristo viniera y muriera por nosotros y que de esta manera nosotros pudiéramos encontrar o pudiéramos restaurar en todo caso la enemistad que teníamos para con Él. Amado hermano, el llamado es a que podamos comprender y a entender que así como el pecado reinó, hoy la vida está en nosotros como tal. Hoy la vida está en Cristo Jesús. Debemos ir a Él, debemos creer en Él, debemos creer en que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que estábamos muertos, en nuestros delitos y pecados, y que ahora con Cristo tenemos redención y tenemos una restauración que había resultado en enemistad para con Dios allá en Génesis 3, pero que ahora resulta en una
amistad con Dios como tal. Amén. Vamos a orar, amado hermano. Padre, te damos las gracias porque sé que tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a poder entender, amado Padre, que antes éramos reinados por el pecado, que la enemistad, que había enemistad, amado Dios, contigo. Sin embargo, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora podemos entender que la relación se ha restablecido. Solo los que creen en el Señor, solo los que creen en la salvación de tu Hijo amado, en la obra de Cristo en la cruz, son los que pueden, amado Dios, venir delante de ti y reconocer que estábamos en bancarrota espiritual y reconocer, amado Padre, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que por tu Hijo, por tu obra, solamente por ti, de la manera en que tú lo decidiste, como tú lo estableciste, ahora podemos venir delante de ti y somos aceptos, amado Padre, al trono de la gracia. Hoy podemos acercarnos y podemos apelar a esta justicia que solamente está en tu Hijo amado Jesús, que nosotros, amado Dios, por nuestros propios medios estábamos alejados, estábamos condenados y éramos, amado Dios, por naturaleza hijos de ira, pero hoy podemos venir delante de ti y somos aceptos, amado Dios. Por esa razón queremos, Padre, pedirte perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder comprender la magnitud del pecado en la vida humana, amado Padre. Sin embargo, que podamos entender también la vida en Cristo como tal, la vida por creer y por pertenecer a Cristo como tal. Señor, como por Adán, Padre, vino el pecado al mundo, pero también, Señor, por tu Hijo amado Jesús vino la salvación para el mundo, para todos aquellos que creen, para todos aquellos que vienen a ti, Señor, porque tú los traes y los has llamado. Señor, ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, que seas tú, Señor, ayudándonos en todo momento. Padre, ayúdanos a poder reconocer que somos pecadores y que necesitamos de ti todos los días, amado Dios. Gracias, Señor, en nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mi amado.